Bueno, estamos nuevamente en nuestro proceso. ¿Sí? Este video corresponde a la segunda parte. En el anterior video se trabajó más que todo en esta vista de registrar empleados. Como vieron, se crearon reglas de negocio para esta actividad, se diseñaron las formas. ¿Qué más se hizo? Bueno, algunas acciones y validaciones en dicha forma, el modelo de datos, ¿sí? Ahora nos vamos a enfocar en la segunda tarea correspondiente a este proceso, que es la autoevaluación. Para nosotros hacer un análisis, pues en la autoevaluación que nos interesa que se registre la fecha en que el empleado va a realizar dicha evaluación, también que se diseñen unas preguntas y que la variable que nosotros habíamos declarado como atributo, que si está evaluado o no, pues que cambie de acuerdo a que si estas preguntas se llenaron. Nosotros teníamos en nuestro modelo de datos hasta este punto, hasta esta entidad, con estas dos entidades paramétricas nomás, ¿sí? Yo me adelanté un poco porque obviamente el primer video se extendió bastante debido a que hacer todo esto pues lleva tiempo. Entonces me tomé el trabajo de adelantarme, ¿sí? Pues ya en el primer video creo que fui muy claro al diseñar las formas y eso, que es muy fácil, que es arrastrando cosas, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue aquí crear un nuevo atributo para esta entidad que se llama ingreso de evaluación, que es la que me va a registrar la fecha de hoy al momento de entrar. Y diseñé, bueno, se creó otra entidad que se llama evaluación de empleados, ¿sí? Que es la que el empleado va a realizar con estas preguntas. Entonces yo decidí que, digamos, por ejemplo, que la encuesta solamente fuesen 5 preguntas y que va a ser una encuesta cerrada. Entonces, ¿en qué sentido? Si usted mira los valores, aquí ya se crearon unas respuestas, ¿sí? Entonces son 5 opciones, que si es imparcial, si está en desacuerdo o si ya está muy en desacuerdo con algo, ¿sí? Y ese tipo de cosas. Todas las preguntas tienen estas mismas opciones, ¿sí? Se crean como entidad paramétrica precisamente para que quede como como una pestaña desplegable y uno seleccionar la opción que uno crea conveniente para cada pregunta. Bueno, ustedes saben que esto ustedes lo pueden diseñar como ustedes quieran. Digamos, yo pude haber realizado que la evaluación de empleado variara de acuerdo al área de trabajo de la organización. Digamos que los de ventas desarrollaran una encuesta, que los de desarrollo desarrollaran otro tipo de encuesta de acuerdo a la organización a la que pertenezca, ¿sí? Aquí por facilidad pues decidí hacerla así, una sola encuesta general con preguntas muy generales, ¿sí? Van a ser 5 preguntas muy generales para todos, en el que cada uno va a seleccionar si está de acuerdo o si está en desacuerdo con algo. Otra de las cosas, bueno, aquí falta añadir como un campo de tipo string que se llame las observaciones, ¿sí? Que uno sea quien llene las observaciones. Y bueno, entonces ya el modelo de datos va de esta forma, ¿sí? Esta entidad con estas entidades paramétricas corresponden a la segunda actividad, ¿sí? Bueno, entonces ya ustedes habiendo hecho esto y habiendo llenado los respectivos valores, ustedes van a ejecutar aquí el caso. Bueno, primero se diseña la forma, ¿sí? Entonces digámosle que sí se guarda. Y en el diseño de formas, entonces se creó esta forma, es muy sencilla. Entonces cuando el empleado ingrese a su evaluación, ¿sí? La autoevaluación, entonces simplemente se va a registrar la fecha en la que se ingresa. Solamente que acá yo todavía no he diseñado la regla de negocio que me capture, pero ustedes ya saben, fue la misma regla de negocio que se hizo para la fecha de ingreso al registro de empleados y eso. Se creó el campo de información de empleado para que el empleado pueda visualizar su información, ¿sí? Tanto como nombre, apellido y ese tipo de cosas.
no editable, porque obviamente solamente me interesa es ver pues la información, más no modificarla. Y acá más abajo entonces ya se creó un nuevo container que corresponde a la evaluación, ¿sí? Y todas pues son requeridas, ¿sí? No se puede dejar ninguna pregunta en blanco. Entonces simplemente acá debería aparecer pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pero ustedes saben que aquí haciendo doble clic ustedes ya pueden modificar el texto. Entonces yo modifiqué de tal forma que fuese como aspectos de la organización, entonces el ambiente de trabajo, que si está conforme con el salario, con la tecnología de los equipos y dispositivos, que con su jornada laboral, que el momento de tener vacaciones, ¿sí? Entonces, digamos que la organización decidió evaluar sobre estos puntos, pues para saber en qué punto están con los empleados, si los empleados están conformes con su trabajo, con sus horarios y ese tipo de cosas. Entonces, digamos que la empresa está como interesada en esa parte con los empleados. Bueno, entonces ya una vez nosotros habiendo arrastrado esto y habiendo configurado esto como requerido, entonces se creó acá en acciones y validaciones una nueva validación, ¿sí? Entonces si le digo aquí editar, se creó un grupo de condiciones, aquí usted le dan clic a esto y ustedes ya pueden hacer un if anidado así bueno, ya sea con un AND o con un OR, ¿sí? Entonces yo establecí que si todas las preguntas ya fueron resueltas, ¿sí? si ya no están vacías, sino que ya se seleccionaron todas, entonces que el valor para evaluado va a ser verdadero y si no va a ser falso. Entonces, mientras yo no conteste la encuesta, va a estar esto como falso. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que yo pueda llevar control de quiénes han sido evaluados y quiénes no han sido evaluados porque, o sea, debido a que no fueron registrados o ellos no realizaron la evaluación. Entonces, el proceso ya está como con 4 usuarios. Entonces, a medida que ustedes van creando casos, pues eso se vuelve como acumulativo. Entonces aquí le decimos guardar, ustedes pueden ya dar la ejecución del caso. Entonces me voy a parar sobre un ¿qué? Me voy a parar sobre un caso que ya esté existente, a ver si me carga la tarea o si me toca crear un nuevo caso. Pues no se sabe. Entonces digamos que este está en autoevaluación, pero yo ni siquiera sé quién está ahí en la autoevaluación, no sé qué datos se seleccionó. Bueno, en este caso está Pepito Pérez, ¿sí? Estoy haciendo la prueba, aquí no me registra la fecha porque no he configurado como les dije. Y bueno, entonces aquí ya me parece que sí está registrado, ¿sí? Con sus días trabajados y todo. Yo creo que había establecido la condición para 50 o 33, no me acuerdo bien, creo que fue para 33. Bueno, entonces aquí cargó sus datos personales y él dice, bueno, entonces aquí ya en este formulario usted va a evaluar, bueno, aquí hay un error ortográfico, y entonces vamos a probar que esto funcione. Entonces yo selecciono la opción que yo, entonces digamos que esta persona está muy inconforme porque le pagan poquito, que le toca trabajar mucho y que no tiene con qué trabajar. Entonces, como suele pasar aquí en algunos sitios, entonces digamos que el hombre está en desacuerdo y ya me registró que quedó evaluado. Entonces uno le dice guardar y ya me guarda todo esto. Entonces me va a guardar unas preguntas asociadas a él, ¿sí? Y que ya está evaluado. Entonces ya al guardar y dar siguiente, pues ya se puede... Bueno, aquí me va a aparecer que no hay tareas. Bueno, entonces nos damos cuenta que sí está funcionando todo este asunto. Una de las cosas que nosotros, vamos a verificar en nuestra base de datos, ¿cierto? A ver si... Voy a ir abriendo el Visage Engine mientras tanto y voy a ir abriendo acá la consola del SQL. Entonces aquí es simplemente para ver en mi base de datos que todo está en orden. Entonces si yo voy acá a tablas y busco la de empleados, ¿sí? Entonces tengo que buscar empleados, a ver, evaluación, empleado. Entonces vamos a hacer un select y
vamos a mirar qué es lo que yo tengo ahí. Entonces tenemos estos 4 empleados, ¿sí? Y hay uno que me aparece que no está registrado ni evaluado, y es porque sus días trabajados hasta ahorita son 32, ¿sí? Creo que son después de 33 días que se evalúa, pues para que se registre, no, porque ese fue el ejemplo. Digamos, en el problema dice que que se tienen que seleccionar los que han trabajado después de un año, ¿no? Bueno, entonces aquí ya vemos nuestra lista, pero entonces aquí aparezco yo, ¿sí? Que no he sido registrado ni evaluado porque hasta ahorita llevo 32 días trabajados. Entonces, aquí pues ya aumentaron los días de cada uno respectivamente respecto al video anterior, ya han pasado ciertos días. Y bueno, entonces, como ustedes vieron en la ejecución, ¿sí? Hay una cantidad de casos considerables que si ustedes miran, digamos, si yo les digo salir, hay muchos casos, ¿sí? Entonces esto pues, como son casos de prueba, pues obviamente es necesario borrarlos. Entonces, para borrarlos, simplemente lo que yo tengo que hacer es ir aquí a Visage Engine. Bueno, aquí hubo otro proceso pero tenemos que seleccionar este, ¿sí? Lo que pasa es que pues yo volví a crear otro por pruebas y eso, entonces seleccionamos este y vamos a hablar un poquito del Visage Engine. Es importante porque él ayuda a extender mucho la funcionalidad de Visage en algunos sentidos. Entonces, vamos a ir por lo primero. Entonces, una vez él cargue y abra nuestro proyecto, va a aparecer esta consola, ¿sí? En los cuales nosotros podemos hacer varios tipos de tareas. Entonces, si ustedes van aquí a la pestaña de configuración, ¿sí? Ustedes les dicen borrar casos. Si les dice que sí, entonces él lo que va a hacer es borrar todos los datos que yo tenía en mi. Entonces dice, bueno, que los casos fueron satisfactoriamente limpiados o borrados. Entonces, si yo voy y hago un select nuevamente acá en mi tablita de empleado, pues ya me habrá borrado toda la información. Entonces yo hago nuevamente el select y nuevamente aquí ya me borró todo lo que hay en mis entidades maestras. Si yo miro aquí en Visage, ¿sí? o en la ejecución de los casos, al momento de ejecutar esto nuevamente, no me va a aparecer ningún caso registrado. Entonces él lo que hace es como volver todo a cero, como si uno nunca hubiese hecho alguna ejecución. Eso pues uno lo hace con el fin de que ya una vez uno haya terminado todas las pruebas, ¿sí? Y uno se asegure de que el proceso está funcionando como uno desea, pues entonces ahí sí uno empieza a crear los casos que son. Bueno, si nosotros nos paramos aquí en este proceso, aquí uno puede modificarlo o puede hacerlo tan complejo como uno quiera. Digamos, yo acá pude haber dicho que una vez registrados los empleados, aquí haber creado otra tarea, ¿sí? Que hubiese sido enviar el correo electrónico notificándole al empleado, ¿sí? Que ya puede realizar su evaluación, y digamos que él aquí en la autoevaluación él no fuese quien visualizara su información, sino que él mismo tuviera que buscar quién es, ¿sí? Ingrese su número de cédula, así como la forma de búsqueda del comienzo, ¿sí? Y un campo adicional que, digamos, dijera ingrese la contraseña, ¿sí? Una contraseña que se le da de validación. Entonces, digamos que esa contraseña se le hubiese enviado al correo, y entonces él tuviese que abrir el correo electrónico e iniciar sesión para buscar su contraseña y poder presentar su evaluación, ¿sí? Entonces, si yo hubiese querido hacerlo de esa forma, ¿sí? Entonces, como les dije, se hubiese tenido que haber creado otra tarea acá y tenía que haber sido de tipo script, ¿sí? Porque es notificación del correo. Entonces, en las reglas de negocio, uno tiene que especificar que esa regla es de tipo email, ¿sí? Entonces, digamos, aquí ya pasando a definir las expresiones no, sino los eventos. Entonces, digamos que cuando ustedes editen acá, aquí hay varios tipos de, digamos acá.
Entonces aquí aparece el de email, ¿sí? Entonces básicamente es como hacer una plantilla, ¿sí? Ahí que para quién es, la fecha, todo ese tipo de cosas. Pero lo que pasa, el problema aquí es que Visage Studio pues no tiene gestor de correos. Entonces pues nunca me va a llegar un correo electrónico, y si ustedes ponen a correr ese proceso, se salta prácticamente esa actividad, nunca se va a mostrar en el proceso que esté funcionando. Simplemente está ahí, pero no la va a ejecutar nunca. Entonces, para nosotros extender la funcionalidad de eso, y pues sería interesante luego ver un tutorial en el que se profundice en el servidor de correos. Uno de los problemas es que aquí pues el sistema operativo en el que se está trabajando es 8.1, y digamos para nosotros poder habilitar el envío de correos, se tiene que ir aquí a Environment, y aquí me va a aparecer una nueva ventana que es primero aquí la casilla para habilitarlo, y aquí ya son las configuraciones de servidores SMTP. Entonces pues como bien saben, Windows 8 pues no tiene este servicio para el servidor de correo. Entonces para que se pueda implementar esto, pues es necesario que nuestro sistema operativo fuese un Windows Server, ¿sí? Que ya desde ahí uno puede configurar el servidor SMTP, puede uno darle los valores, la IP al equipo y todo lo demás. Y aquí hay opciones avanzadas también para las configuraciones del servidor. Pero como no estamos trabajando sobre Windows Server, pues más adelante se hará otro video, pues ya ejecutando Visage desde Windows Server, para ver cómo funciona esto. Bueno, entonces aquí ya cerramos, ya vimos que se borraron todos los casos, y ya al momento de nosotros ejecutar, pues ya podemos aquí ya podemos empezar a ejecutar caso. Entonces aquí nos tocaría volver a crear nuestros usuarios, volver a correr el proceso. Entonces digamos aquí proceso de recursos humanos, entonces ya se selecciona un nuevo caso. Entonces aquí en la búsqueda ya me va a aparecer todo vacío, entonces me toca adicionar un nuevo usuario. Entonces digamos que mi usuario va a ser